Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, qué bueno poder volvernos a ver. Vamos a darle una bienvenida a los que nos visitan por primera vez. ¿Hay algún visitante? ¿Puede levantar su mano, por favor? Vamos a darle un fuerte aplauso. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra iglesia. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Somos una iglesia cristiana. Mi nombre es Hernán, soy el pastor de esta hermosa iglesia. Así que estoy muy contento de verles y bienvenido a todos mis hermanos también, bienvenidos a los que están conectados por la transmisión de YouTube. Muy bien, vamos a prepararnos entonces para recibir el mensaje. Creemos que el Señor va a hablar el día de hoy y voy a ver que me pongan el reloj por allá atrás. Y voy a comenzar con un interrogante. Escuche con atención. Cuando pides perdón a Dios, ¿te sientes perdonado? Cuando pides perdón a Dios, ¿te sientes perdonado? ¿Cuántos honestamente en alguna oportunidad han pedido perdón a Dios en oración, de rodillas, y no se sienten perdonados? A mí me ha pasado. Emocionalmente sentimos que Dios no nos ha perdonado. Nosotros sabemos con nuestro razonamiento y la palabra nos enseña que cuando pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces no sentimos el perdón de Dios. ¿Sí le ha pasado alguna vez, verdad? Sí. Miren las estadísticas. Uno de cada cuatro cristianos practicantes afirman que les resulta difícil recibir o aceptar el perdón de Dios. Uno de cada cuatro. Por lo tanto, es un 25%. Si aquí están 200 personas, 50 personas, hermanos practicantes, luchan con recibir o aceptar el perdón de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Estamos en una serie llamada Perdón y vamos a ver el video intro. Para los que no vinieron la semana pasada, nuestro hermano Robert estuvo enseñando acerca del perdón de Dios. Y es un tema sumamente profundo, extenso, y veíamos 4 interrogantes. ¿Por qué Dios nos perdona? Y los que estuvieron la semana pasada, ¿quiénes estuvieron la semana pasada? Les va a decir el que está a su lado por qué Dios perdona. ¿Por qué Dios perdona? Ajá, empiezo a escuchar algunas frases por allí. ¿Por qué Dios perdona? ¿Por qué? ¿Quién me dice algo? Por su amor, porque es amoroso. Por su misericordia, es Padre de misericordia. ¿Qué más? Porque es compasivo, es clemente. Y hay una frase que me encanta que lo hace por amor a sí mismo. Porque Él es fiel. También hablamos de que cómo Dios perdona. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, perdona a través de Cristo. Cristo es el pago de nuestro rescate, de nuestra liberación. Tuvo que morir su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, los exponemos, los declaramos, en Cristo somos perdonados. Hoy vamos a hablar también acerca de eso. Y recibimos el perdón de Dios a través de la fe. Es un regalo de Dios. Dios perdona nuestra culpa, nuestra maldad, y cuando Dios nos perdona, nos acepta. El pecado nos alejó de Dios desde el principio. En el Edén se narra
que Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron y fueron separados de Dios. Esa es la condenación, estar eternamente separados de Dios por el pecado. Pero Dios nos acerca a sí mismo a través de su Hijo. En toda la palabra vamos a encontrar la historia más grande del amor de Dios y del perdón de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de abrazando el perdón. Y diga conmigo, abrazando el perdón. Ustedes saben que uno de los temas más complejos es el perdonar. Hay una frase por allí que dice, yo perdono, pero no. ¿A cuánto les cuesta perdonar honestamente? Honestamente, levanta su mano. Ya. Qué bueno que esté escrito en la palabra que debemos perdonar como Dios nos perdona. Pero hoy vamos a hablar acerca de abrazar el perdón de Dios. Como la semana pasada hablamos del perdón de Dios, que Dios lo hace de manera gratuita a través de su Hijo. Y al principio, en la introducción, hablamos que hay personas que les es difícil recibir el perdón de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo recibir y aceptar el perdón de Dios? Continuamente en consejería llegan, sobre todo hombres, a mí y vienen arrastrando una culpa, vienen arrastrando vergüenza, vienen arrastrando señalamiento y acusación del diablo por sus pecados pasados. Todos los que estamos acá hemos pecado. Y nosotros tenemos en nuestra mente que algunos pecados son más grandes que los otros, ¿verdad que sí? Nosotros categorizamos, ponemos tamaño a los pecados. Todos los pecados ante Dios son iguales, pero nosotros vemos unos pecados más fuertes que otros. Quizás porque tienen más consecuencias que otros. De hecho, decimos que hay mentiras blancas y hay mentiras negras, ¿verdad que sí? Eso lo decimos nosotros, la palabra no dice eso. Por lo tanto, nosotros le ponemos tamaño a los pecados, pero los pecados ante Dios son iguales. Cuando pedimos perdón a Dios, sentimos emocionalmente que Dios no nos perdona, es más, que Dios no nos escucha. ¿Ha luchado con eso? Y usted está orando a Dios, sabe que Dios está allí, pero que no le escucha. ¿Le ha pasado eso? ¿A cuánto le ha pasado? Levante su mano. A casi todo. Hoy vamos a hablar acerca de ese tema, porque si nosotros no entendemos lo que es el perdón de Dios y no abrazamos el perdón de Dios, no vamos a perdonar. Por eso la palabra dice que perdonemos como Dios nos perdona. Y si nosotros no creemos y no sentimos que somos perdonados, no vamos a perdonar. ¿Me doy a explicar? ¿Sí? Ok, lo primero de este tema es, vamos a ver 2 puntos solamente. El primer punto es identificar la mentira del diablo. El diablo es nuestro enemigo, es enemigo de Dios. Y el diablo es el acusador. Él nos acusa ante Dios. Pero qué bueno que tenemos un abogado para nosotros, que es Cristo. El diablo hace su misión, matar, hurtar y destruir. Pero en Juan capítulo 8, puede ir a Juan capítulo 8, al principio el apóstol reseña de que es sorprendida una mujer en el pecado de adulterio. Se la llevan a Jesús y quieren probar a Jesús. Lo que establecía la ley, cuando una persona se encontraba en adulterio, o sea, tenía intimidad con una persona que no fuera su marido o su esposa, fuera del matrimonio, la ley establecía que había que apedrearlo, había que matarlo. Le llevan a Jesús a esta mujer y Jesús dice una expresión extraordinaria que a todos los dejó fuera de su lugar. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y quién lanzó la primera piedra? Nadie. ¿Por qué? Porque todos habían pecado. ¿Y qué le dice a la mujer después? ¿Dónde están los que te acusan? No, ya no están. Y él mismo le dice, yo no te condeno. Él teniendo todo el poder para condenarla, él le dijo, yo no te condeno. Por lo tanto, le perdonó sus pecados. Le perdonó su vida, porque esa mujer tenía que ser apedreada. No solamente ella, él también, con la persona que estaba. Ahora, más adelante, en los versículos 40 y más 41 y más allá, los fariseos, los religiosos, los líderes, los doctores de la ley, decían
que ellos eran del padre Abraham, que ellos eran descendientes del padre Abraham. Y Jesús les dice, si ustedes fueran del padre Abraham, ustedes hicieran las obras que él hace. El padre de la fe, imagínense. Y en el versículo 44 dice algo impresionante, refiriéndose a los más santos y líderes de ese momento, a los rabís. Les dijo, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio porque introdujo la muerte espiritual y física. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Su lengua materna es ¿qué? La mentira. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Cómo se sentirían esos fariseos? Imagínense que llegara Jesús acá, a nuestra iglesia, y estemos todos los líderes acá, y nos diga, ustedes son de su padre el diablo. ¿Y qué diríamos los líderes? Amén. ¿Qué les quiso decir Jesús a los fariseos? Que eran hijos del diablo. ¿Qué les quiso decir? Que eran mentirosos. Que lo que ellos hablaban era mentira. Por lo tanto, lo que el diablo susurra a nuestros oídos, escuche bien esto, lo que el diablo te susurra a tu oído no es verdad. Es mentira. Por eso el primer punto es identificar la mentira del diablo. El diablo siempre te va a decir, tú no eres hijo de Dios. Tú no eres perdonado. ¿Qué es eso de que el linaje escogido? Real sacerdocio. Nación santa, si tú eres un pecador. Y nos va a decir todas las cosas que él quiere decir. Pero todo lo que te dice el diablo a ti es ¿qué? Mentira, porque en él no hay verdad. Él es el padre de mentira. Y lo más terrible, iglesia, es que a veces nosotros como hijos de Dios le creemos más al diablo que a Dios. Y el diablo te puede hablar directamente a tu oído. Te puede hablar a través de otras personas, incluso a través de otros hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pedro le decía a Jesús, Señor, que no te acontezca ningún mal, que no vayas a la cruz? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, ¿qué? Satanás, porque estaba hablando Satanás a través de él. Las intenciones de Pedro eran buenas del corazón, pero impedían el plan perfecto de amor, el plan de redención. Tenemos que identificar las mentiras del diablo. Hay muchas mentiras, miles o millones de mentiras que el diablo se puede inventar en cualquier momento. Pero voy a hablar de dos solamente, que son muy comunes y muy recurrentes. La primera mentira es, eres bueno y no necesitas el perdón de Dios. Por lo tanto, si yo no necesito el perdón de Dios, ¿para qué voy a aceptar o para qué voy a recibir el perdón de Dios? ¿Me explico? A veces hemos ido a evangelizar y le decimos a las personas, necesitas ser salvo. Y la gente responde, ¿de qué? ¿Por qué? Porque se creen salvos. Yo no necesito salvación. Serás tú, me dicen. ¿Me explico? Se creen buenos. Y como son buenos, no necesitan el perdón de Dios. He escuchado de personas que dicen, yo no me meto con nadie, yo no fumo cigarrillo, yo no bailo pegado, yo no digo grosería. ¿Has visto personas así que dicen eso? Y es verdad. No fuman, no bailan pegado, no dicen grosería. Y coloquialmente en Venezuela se le decía una expresión así. Ese es un pan de Dios. Refiriéndonos a que la persona era muy buena. Pero yo les digo algo, iglesia, y se lo voy a decir 2 veces. Escuche con atención. El infierno está lleno de personas buenas. Lo repito, el infierno está lleno de personas buenas. Que eran tan buenas que se creían autosuficientes. Que eran tan buenas que creyeron que no necesitaban a Dios. Y que eran tan buenas
que no creían que eran pecadores. Imagínense. Eso es una mentira del diablo. Miren lo que dice la palabra. En el Salmo 14, David en esta canción dice, dentro de sí, dicen los necios, en su corazón dice el necio, no, Dios no existe. Corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. ¿Esto es mentira o esto es verdad? Esto es verdad. ¿Qué dice el necio en su corazón, en su interior? Dios no existe, no hay Dios. Acá en Chile lo hemos visto muchas veces. Y lamentablemente, si usted es chileno, o si es venezolano, si es argentino, si es peruano, ecuatoriano, no importa la nacionalidad, pero usted dice, Dios no existe. Se lo quiero decir con tacto y suave en amor, usted es un necio. Y la palabra necio en la palabra significa fatuo, tonto, impío, malvado. Por lo tanto, no diga eso, porque queda como un fatuo. El necio dice en su interior, en su corazón, Dios no existe. Y qué hermoso cuando uno sale por acá y ve esa hermosa cordillera imponente, blanca, extraordinaria. Es obra de Dios. Que usted no lo reconozca es otra cosa. Es necio, pero es obra de Dios. Versículo 2. Desde el cielo observa el Señor a la humanidad. ¿Usted se imagina eso? Para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Versículo 3. Pero todos, ¿cuántos? Todos se han desviado. Usted y yo también nos desviamos. Todos a una se han corrompido. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. ¿Cuántos buenos hay? Ni uno. Ninguno. Pero pastor, yo hago el bien, sí. Podemos hacer el bien. Pero aquí está hablando desde la raíz, desde el interior, desde el espíritu. Lamentablemente, todos nacemos pecadores. Hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Y he hablado muchas veces que los niños de 2, 3 años pueden hacer actos de maldad. Y a uno como padre le da como vergüenza. Porque la gente dirá, eso lo ven en la casa. Así son los padres. Y no, a veces uno es un pan de Dios. Y los niños salen con esa cosa. ¿Por qué? Porque aún los niños, lamentablemente, nacen en pecado. Por muy lindo que usted haya sido, yo era hermoso, hermano, hermosísimo de bebé, pero yo era malo. Malo, gracias a Dios en su gracia me mejoró, pero malo, malo. El error del necio es creerse autosuficiente, pensar que es bueno por sí mismo, negar a Dios y rechazar su perdón. Si el necio no cree que hay Dios, mucho menos va a necesitar el perdón de Dios. ¿Lo doy a entender, iglesia? Eso es una mentira del diablo. Y mucha gente ha caído en esa mentira. El diablo ha utilizado esa simple mentira. Vamos con la segunda mentira. Eres muy malo, Dios no te puede perdonar. Eres muy malo, Dios no te puede perdonar. ¿Y qué establece la palabra? En Isaías 1:18, Dios levanta a un profeta, uno que hablaba en nombre de Dios. Eso es lo que significa profeta. En un tiempo de una crisis profunda, espiritual, todo el pueblo del Señor se había corrompido y Dios levantó a este hombre, Isaías. El pueblo había pecado y había provocado la ira de Dios. En el versículo 18 y antes, Dios a través de este profeta comunica una invitación al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Volverse a Dios. Dar vuelta en U. Cambiar de mentalidad o de pensamiento y buscar a Dios. En el versículo 18 dice, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. ¿Cómo es la nieve? Blanca, blanca, ¿verdad que sí? ¿Y cómo es la lana? ¿Lana?
Por lo general blanca. En este contexto está haciendo un símil y utilizando figuras literarias. Y les quiero mostrar el rojo carmesí. En los versículos anteriores está hablando de que el pueblo se había ensangrentado las manos. Y viene hablando acerca de eso y con esa idea introduce, si tus pecados son rojos como la sangre, es lo que quiere decir, como la grana, que también es un rojo intenso, van a pasar de rojo intenso ¿a qué? A blancos, como la nieve y como la lana. Eso es para que nosotros lo podamos entender. Y eso es lo que hace Dios. Aunque puedan ser muy oscuros, aunque puedan manchar, aunque puedan ser un color profundo, van a pasar a ser blancos, blancos. Dios va a borrar. Aprendimos la semana pasada que Dios aleja los pecados, Dios los disipa, Dios los borra, Dios los quita. Eso es lo que hace Dios a través de la sangre de Jesucristo. Dios ofrece un perdón total y definitivo, sin importar la gravedad del error, porque el error es pecado. Su poder restaura y limpia por completo a quienes se arrepienten. La clave está acá es que en que nosotros debemos que arrepentirnos genuinamente. Debemos confesar nuestros pecados y la semana pasada también aprendíamos que el arrepentimiento es diferente al remordimiento. El remordimiento es emocional y la persona se queda allí, no hace más nada. En cambio, el arrepentimiento es espiritual. Lleva un cambio de pensamiento a un cambio de conducta. Entonces, identifiquemos las mentiras del diablo. Son muchas más, como dije, pero solamente desarrollé dos. Eres bueno y no necesitas el perdón de Dios. ¿Cuál es la verdad? Dile al que está a tu lado, que está a la derecha o a la izquierda, teniendo esta mentira clara, eres bueno y no necesitas el perdón. ¿Cuál es la verdad? Dile al que está a tu lado, ¿cuál es la verdad? Usted no le va a decir, tú eres malo. No, diga, yo no soy bueno. Vamos con la segunda. Eres muy malo. Dios no te puede perdonar. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué le va a decir usted? Yo soy malo. Pero aunque soy malo, Dios me perdona. Les pregunto, mis hermanos, si pudiéramos cuantificar la maldad, ¿hay gente más mala que otra? Hay gente muy mala, muy mala. Y yo que he estado en la cárcel varias veces, yo sé, yo estuve en la cárcel varias veces, mi hermano, sirviendo, ¿sí? Y yo conocí a gente muy mala, muy mala. De verdad, mis hermanos, no quiero exagerar, yo creo que usted también lo ha visto, pero en sus rostros se veía la maldad. Es increíble cómo el pecado a veces sale por nuestros rostros. Y yo doy gracias a Dios porque ustedes se ven tan hermosos por la gracia de Dios en sus rostros. Que el Señor hizo una transformación en nuestros rostros, ¿verdad que sí? Su gracia nos pone hermosos. Vamos con el punto número 2, son 2 puntos solamente. Este va a ser un poquito más extenso, pero si nosotros aprendemos a identificar la mentira del diablo, lo próximo que deberíamos hacer es creer la verdad de Dios. Para abrazar el perdón de Dios, debemos creer la verdad de Dios. ¿Y dónde está la verdad de Dios? En la palabra de Dios, en su Biblia. En el mismo libro de Isaías, avanzando los capítulos, desde el capítulo 52 y llegamos al 53, se describe el siervo sufriente o el siervo de Dios que sufre, haciendo referencias a Jesucristo. Y el Señor le permite ver y mostrar al pueblo lo que iba a pasar con Jesucristo. Esta era una profecía. Sé que cuando se habla de profecía o de profetas, por lo general pensamos en los eventos futuros. Y en esta oportunidad, Dios estaba mostrando 700 años antes lo que iba a pasar con Jesucristo. En el versículo 4 dice, sin embargo,
Fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Y aquí se está refiriendo a Jesucristo. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que el Hijo de Dios, ¿cómo se llamó? Jesús. El nombre de Dios hecho carne, Jesús. Y le llamaban Jesús el Cristo porque era el Mesías, el Salvador. Entonces dice, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y fíjense que Él está hablando como en pasado. Ya pasó, ya Él las cargó. Pero hay algunas versiones incluso que cuando usted lo lee, unas versiones más actuales, lo ponen en futuro, las que Él cargaría. Y pensamos que sus debilidades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Recuerde que está el profeta hablándole al pueblo y le está diciendo algo que ellos no han visto ni lo van a ver. Ellos van a morir y no lo van a ver. 600, 700 años antes. En el versículo 5 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Les hago unas preguntas y ustedes van a ver el texto y van a responder. ¿Por qué sería traspasado Jesucristo? ¿Qué dice el texto? ¿Para qué sería aplastado? ¿Por qué sería golpeado? ¿Para qué fue azotado? Entonces Jesucristo fue traspasado, aplastado, golpeado y azotado. Ese fue el precio de nuestra salvación. Es impresionante, porque la justicia de Dios requería un pago. Y el pago de nuestras rebeliones fue su propio Hijo. En el versículo 6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los de nosotros, los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Qué pasó en la cruz, en el Gólgota, cuando Cristo estaba en la cruz crucificado? Cristo cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros y fue traspasado, fue aplastado, golpeado y azotado. Ahora, ¿quién cargó nuestros pecados? Cristo, ¿verdad? Jesús. ¿Qué debemos hacer para recibir el perdón de Dios? Ya Cristo pagó la deuda. En la cruz, en su muerte, Cristo pagó el precio, la deuda. ¿Qué debemos hacer nosotros para recibir? Porque no lo merecemos. No podemos demandar el perdón de Dios. Lo único que podemos hacer es recibir el perdón de Dios. Es un regalo de Dios. La palabra establece, lo vimos la semana pasada, en primer libro de Juan, o la primera carta de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Jesús mismo enseñaba eso. Si confesamos nuestros pecados. Por lo tanto, lo antónimo de confesar es ¿qué? La gente dice no confesar. ¿Qué sería confesar? Decirlo, reconocerlo, declararlo, exponerlo, mostrarlo. ¿Qué sería entonces lo antónimo? Callar, ocultar, cubrir. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que nosotros confesemos, mencionemos nuestros pecados, declaremos, expongamos nuestros pecados, nuestra maldad. Y Él es fiel y justo. Dios es fiel. ¿Por qué Él es fiel? Porque Él cumple sus promesas. Él dijo que en Cristo iban a ser perdonados los pecados y en Cristo son perdonados nuestros pecados. Pero también es justo. Ese pago no lo podíamos hacer nosotros. El único que podía pagar ese precio era su Hijo. Y esto es impresionante porque a nosotros, nos sale gratis. Es gratis el perdón de Dios.
Pero ¿cuánto costó el perdón de Dios? La vida del Hijo. Y a veces nosotros no valoramos eso. Si somos libres en el Señor, sí, amén. Pero ¿cuánto costó esa libertad? La vida del Hijo de Dios. Y lo importante que dice allí es que si nosotros confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar los pecados y dice, y para limpiarnos de cuánta maldad. Toda maldad. Cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios a través de la oración, usted lo puede hacer de pie, usted lo puede hacer sentado, usted lo puede hacer con los ojos abiertos, cerrados, de rodillas, usted puede llorar, como usted quiera. Pero cuando usted va a la presencia de Dios en oración, la oración es comunicarnos con Dios, hablar con Dios y confesamos nuestros pecados, debemos de creer conscientemente, bíblicamente, que Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando hablamos de toda maldad, es toda maldad. Pastor, cualquier maldad, cualquier maldad. Y si una persona asesinó a otra, ¿será que Dios la perdona? Y si una persona abusó de otra, si una persona maltrató, por ejemplo, un hijo maltrató a la mamá, sí, y la gente está como que, ¿será? Fíjense cómo empezamos a razonar nosotros. Si yo miento y confieso, ¿Dios me perdona? Si yo mato y confieso, ¿Dios me perdona? Sí. Pastor, no es lógico. Yo sé que no es lógico, pero es lo que la Biblia dice. Dios nos puede perdonar y limpiar de toda maldad. Ah, que yo mentí, ¿eso tiene consecuencias? Yo maté, ¿eso tiene consecuencias? Por supuesto que sí, eso va a traer consecuencias. Sobre todo, fatales para esa persona que ya no tiene esa persona, ese familiar. ¿Me dio a entender? Sí, el pecado trae consecuencias. De hecho, la palabra describe un proceso donde se gesta el pecado. Dice que después que sale a luz, como si fuera una mujer que pare, ¿cuál es la luz del pecado? ¿Cuál es el producto del pecado? Muerte. Y por eso los hijos de Dios no deberíamos de pecar. Pecamos ocasionalmente. Ocasionalmente pecamos. No queremos pecar. No planificamos el pecado. No practicamos el pecado. Y cuando pecamos, nos duele, lloramos y confesamos el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora mire lo que dice la palabra en 1 de Pedro 2:24, muy parecido a lo que reseña Juan. Él mismo, refiriéndose a Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, a la santidad, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Fuimos sanados, fuimos restaurados, fuimos justificados, fuimos redimidos, elegidos, salvados. Leamos aquí juntos todos. Vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Si elegimos creer que no somos perdonados después de haber confesado, decimos que el sacrificio de Cristo no fue lo suficientemente bueno como para salvarnos por su gracia. Y en efecto, llamamos a Dios mentiroso. Es una declaración poderosa. Si nosotros elegimos creer que no somos perdonados, estamos creyendo al diablo. Y le estamos diciendo a Dios que es un mentiroso. Les pregunto, ¿Dios es mentiroso? No, Dios no es mentiroso, Dios es fiel y Él es justo. Él demandó un pago, el pago fue su propio hijo, que ya dijimos que fue traspasado, que fue golpeado, que fue aplastado y que fue azotado por nuestros pecados, no por los pecados de Él. Y cuando nosotros vamos a la presencia de Dios a través de Cristo, Cristo nos limpia de toda maldad. Y como aprendimos la semana pasada, Dios arroja a lo profundo del mar. Es más, se olvida de nuestros pecados. Y como que usted y yo vengamos a la presencia de Dios. Señor, tú sabes que ayer yo pequé. Yo te pedí perdón.
Pero tú sabes, o sea, nosotros le vamos a recordar los pecados a Dios. Yo me imagino, ¿de qué pecado me estás hablando, hijo? Porque Él se olvida, ¿sí me explico? Pastor, ¿cómo lo hace? Yo no sé. Yo no sé cómo lo hace porque Él es Dios y yo no tengo la mente de Dios, pero debemos creerle a Dios. Y si Dios dice que se olvida de los pecados, se olvida de los pecados. Ahora, ojo, no empecemos a razonar nosotros con una mente malvada. Ah, como Dios se olvidó, yo voy a seguir pecando. Y le pido perdón a Dios y Dios se olvida. No es así, iglesia. Porque Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Estamos hablando de un arrepentimiento genuino. Estamos hablando de que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido en el Espíritu, que tenemos una nueva naturaleza. Y cuando tú y yo pecamos, debemos arrepentirnos y Dios va a limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por eso. Ahora les pongo algunos ejemplos, porque es importante verlo en la Biblia, pero también los voy a confrontar con otros que yo sé que nos va a incomodar un poco. Todos sabemos la historia de Pablo, ¿verdad que sí? ¿Pablo era qué? ¿De nacionalidad qué? ¿Romano y también qué? Judío. ¿Cuál era su profesión? Era un un rabino, doctor en la ley antes de conocer a Cristo. Y él perseguía a los cristianos. Y cuando hablamos de que los perseguía, es que los arrastraba hasta las cárceles y votaba para que fueran ¿qué? Matados. Ahora, es impresionante cómo Dios, con personas tan particulares, tan radicales y fuertes, el mismo Jesucristo se le apareció. Y ante esa aparición, Pablo cree, se arrepiente de sus pecados y pasa de ser perseguidor a ser un predicador de Cristo. Y pasa a ser perseguido. Curiosamente, eso está pasando hoy día. En muchas etnias, en tribus, en pueblos muy radicales, hoy día el Señor Jesús se le sigue apareciendo a las personas. Y hay personas que eran ateos, agnósticos y de todo tipo, que ha asegurado que ha visto a Cristo. Es impresionante, impresionante. Entonces Pablo eh, comienza su nueva vida en Cristo. De hecho, los apóstoles al principio no le creían, tenían miedo. ¿Por qué? Porque él ya tenía una fama de que era un perseguidor y asesino de los cristianos. En la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice la palabra, dice, porque soy el menos importante de los apóstoles. Mira cómo se refiere Pablo acerca de sí mismo. Yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pablo estaba súper claro y él tenía claro su pasado. Pero lo soy, y cuando hablamos de que él lo ¿es qué? ¿De qué viene hablando? Veamos el versículo anterior. Yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado ¿qué? Apóstol. ¿Y qué significa apóstol? Enviado, comisionado en nombre de. Cristo lo mandó a predicar. Ahora, en el versículo 10 dice, pero lo soy, yo soy apóstol. Porque Dios fue que bondadoso conmigo. En otras versiones dice, por la gracia de Dios, por su favor o su amor. Y esa bondad no ha sido desperdiciada, y esto me encanta. Yo pasé de ser un perseguidor a ser un apóstol, un enviado, un proclamador de Cristo. Y soy apóstol gracias a su amor. Y ese amor no ha sido desperdiciado, dice él. He trabajado más duro que el resto de los apóstoles. ¿Qué le parece? ¿Esto será altivez? No, porque él dijo, yo ni siquiera debería ser nombrado apóstol. Soy el más pequeño que ellos, pero era verdad, él había hecho más obra en la tierra que los mismos apóstoles. Aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la bondad de Dios que está conmigo. Extraordinario.
Viendo solamente estos versículos, hay muchos más. Vemos a un apóstol, vemos a una persona que está luchando por recibir y aceptar el perdón de Dios. No, vemos una persona que sí tuvo un pasado, que fue perseguidor de la iglesia, que no merecía la salvación, que no merecía ser apóstol. Sin embargo, él está diciendo que él es apóstol gracias al amor de Dios. Y que esa gracia, ese amor, esa bondad que fue depositada en él no fue desperdiciada, sino que ha trabajado duro. Es más, ha trabajado más que los otros apóstoles. Y eso es lo que deberíamos de creer y ver esos ejemplos bíblicos nosotros. Yo no sé cuál fue tu vida pasada. Todos tenemos un pasado. Quizás tu pasado fue muy negro, muy oscuro. Quizás hiciste muchas cosas malas, terribles. Pero si hoy estás acá y tú crees que eres hijo de Dios porque has confesado a Cristo con tu corazón, con tu boca, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y quién hizo las cosas nuevas? El Señor. No fueron con tu fuerza. Ahora, quizás estás viviendo cosas del pasado por tus decisiones. Quizás. Es posible. Pero espiritualmente eres un hijo de Dios. Y deberías de proyectarte hacia el futuro como un hijo de Dios. Como esa vestidura nueva que Dios ha puesto en ti. He hablado en algunas oportunidades de este personaje, ya no existe. Se llama Ted Bundy. Yo no sé si alguno ha escuchado de él. Ted Bundy, un asesino en serie. Él confesó ser abusador de niñas y mujeres y confesó haber matado 30 personas, aunque los registros policiales creen que fueron más de 100. Era un personaje increíble. Vamos a ver otra imagen. Y vamos a ver otra imagen más. ¿Saben cómo empezó todo esto de querer abusar de las mujeres y de las niñas y luego de abusar de ellas matarlas, escuartizarlas? ¿Saben cómo empezó esta adicción? Porque fue una adicción con la pornografía. A la edad de 8 años aproximadamente él contó que vio su primera imagen pornográfica. Y eso lo llevó a ver otras imágenes y después a ver videos y después ya no le bastaban los videos que comercialmente se vendían, aunque no los encontraba por sus propios medios, sino que los mandaba a comprar con otras personas que eran mayores de edad. Empezó a buscar videos que se le llaman videos en el mercado negro. Imagínense. Y después pasó a, yo no quiero video, yo quiero vivir eso. Yo quiero abusar. Y después que abusaba, dijo, no, ahora tengo que matar. Y repito, él confesó haber matado 30 mujeres, pero fueron más de 100. Vamos a ver otras dos imágenes. Y ayer está condenado. Él fue condenado a pena de muerte en la silla eléctrica por todas las cosas que se descubrieron. Y el personaje que se ve allí a un lado es el doctor Jay Dobson, de Enfoque a la Familia. Un hermano en Cristo que tampoco existe, murió recientemente y fue a la cárcel y le visitó. Y quería conocer de su historia. Y él le confesó lo que yo les conté. Porque él quería saber cómo nació eso en ti, cómo nació esa maldad en ti. Y le dijo que fue a través de la pornografía. Y cómo ese proceso lo fue arrastrando hasta matar más de 100 personas. El doctor Dobson registró todo eso. Eso está en video, se los voy a pasar para que vean la entrevista. Y lo impresionante de todo esto es que Dobson le habla de las buenas nuevas de salvación. Le habla de Jesucristo. Y Ted Bundy confiesa a Cristo. Confesó al Señor Jesucristo. Ahora, les planteo lo siguiente. Él murió ya el 24 de enero de 1989 en la silla eléctrica. Les planteo lo siguiente. Supongamos que alguien como Ted Bundy hubiera experimentado un arrepentimiento genuino y puesto su fe en Jesucristo. ¿Habría alcanzado el perdón de Dios?
¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos creen que sí? ¿Habría recibido el regalo de la salvación? ¿Cuántos creen que sí? Les hago otra pregunta que no está allí. ¿Lo merecía? No lo merecía. Ni él, ni ninguno de nosotros. Porque esto no es de merecimiento de que yo me merezco eso. Es un acto de fe. Es poner nuestra confianza en Cristo. Yo creo lo que dice la palabra. Y aunque puede, yo me imagino este asesino y todas las familias víctimas de que produjo este hombre, y si yo hubiese sido una de esas familias, yo no sé qué sentiría. Yo no sé qué sentiría, mis hermanos, como padre, que un hombre le haga eso a mi hija. Yo no sé qué sentiría ni yo, ni no sé qué sentirían ustedes. Pero es terrible lo que puede ocasionar la maldad humana. Terrible. ¿Usted se imagina a su hijo o a su hija abusado y escuartizado? Estaba leyendo recientemente, 50 años después, se han descubierto víctimas de este hombre. Ahora, sus pecados lo arrastraron a la cárcel y murió en la silla eléctrica. Pero Dios en su misericordia, por amor a sí mismo, puede perdonar hasta este tipo de pecado. Yo sé que es chocante, pero es lo que dice la palabra. Y estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos han visto las imágenes o videos documentales de la cárcel del Salvador? ¿Quiénes lo han visto? ¿Han visto las caras de esas personas? Esas personas han matado cientos, han decapitado a cientos, han mutilado a personas. Y están condenados hoy día a 400, 500, 700 años. Y el presidente de ese país dijo, de aquí no saldrán. Van a salir muertos, dijo. ¿Merecen ese castigo? Lamentablemente sí, por sus pecados. Ahora, ¿qué dice este presidente? Crean en Dios y que sus almas se salven. Yo creo que muchas almas se van a salvar, pero lamentablemente tendrán que morir por sus pecados en las cárceles. Es triste. Con el pecado no se juega, iglesia. La palabra establece en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La salvación es don de Dios. La misma fe que decimos tener nosotros es don de Dios, es regalo de Dios. No somos salvos porque hayamos hecho algo, ni usted ni yo, sino por la bondad de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, nosotros somos obras de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Si tú estás luchando con recibir y aceptar el perdón de Dios, deja de luchar, hermano, hermana. Ya eres nueva criatura. Y lo eres gracias a Jesucristo. Dios te ha creado en Cristo. ¿Para qué dice la palabra? Para realizar las buenas obras de Dios. No creas más la mentira del diablo. El diablo lamentablemente introduce en nuestra mente, no eres salvo. Vas a perder la salvación. Si mueres hoy día no vas al cielo. Si mueres hoy día no vas a ver a Cristo. Y yo te digo por la palabra, si tú confesaste a Cristo y has nacido de nuevo, si hoy partes, ves a Cristo. Lo dice la palabra y tenemos que creer en la palabra y tenemos que comportarnos como dice la palabra. Cierro con esto, mis hermanos. Si usted y yo hemos confesado a Cristo, hemos nacido de nuevo y tenemos el sello del Espíritu Santo que nos hace auténticos hijos de Dios, ¿cómo deberíamos sentirnos? Libres, ¿verdad que sí? ¿Qué más? Felices, contentos, gozosos. Dice la palabra en el Salmos 32, que es como un hermano gemelo del 51, David había pecado. Él tomó a la mujer, una mujer equivocada, una mujer que estaba casada. Le gustó, la trajo así, la hizo suya. Trató de tapar el pecado, de disfrazar el pecado, pero no se pudo. Y en el Salmo 32, en una canción
Él describe lo que estaba pasando con él. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Y bienaventurado significa feliz, 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 3 veces feliz. Cuán afortunado, cuán dichoso es aquel cuya transgresión, y transgresión es rebelión, y pecado es maldad, culpa, error, es perdonado. ¿Cuántos de los que están acá son perdonados? Amén. Entonces somos ¿qué? Feliz, feliz, feliz. Versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Yo soy bienaventurado y usted también, mis hermanos. Ahora, mire lo que pasa acá porque es importante. Mientras me negué a confesar mi pecado, porque él luchó con esto, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Esto es pecado oculto. Cuando una persona no confiesa su pecado, sino que lo cubre, lo oculta, se enferma, mis hermanos. Se enferma físicamente y espiritualmente. Y empiezan dolores desde el estómago hasta todo el cuerpo. Se producen tumores, cánceres por pecados cubiertos, por pecados que no se han confesado. Él dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió, mis huesos se consumieron, dice otra versión. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, si usted tiene un pecado oculto, confiéselo. Tienes tiempo todavía. Y si tú lo confiesas, el Señor te va a perdonar. Mira lo que dice la palabra. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. ¿Por qué? Porque no había confesado, porque se negaba a confesar. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Cómo se sentía David? Enfermo, mal, débil, agotado, sin fuerza. ¿Y eso es gracias a qué? Al pecado. El pecado no confesado. Versículo 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué hizo David? Tuvo que confesar. Y cuando confesó, cuando manifestó, mira lo que dice, manifesté, no encubrí, confesaré. ¿Y qué hizo el Señor? Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Si tú estás pecando, hermano o hermana, confiesa, manifiesta, saca eso, mis hermanos. Porque si no te puedes morir físicamente y espiritualmente. Dios es fiel y justo para perdonar pecados. Hemos visto entonces, mis hermanos, abrazando el perdón. ¿Cómo aceptar el perdón de Dios? Número 1, debemos identificar la mentira del diablo. Y número 2, debemos creer la verdad de Dios. Te pido por favor que se ponga de pie. Y les voy a leer la acción práctica de la semana. En esta semana, en oración, confiesas tus pecados y crees que Dios perdona por completa toda tu maldad, completa toda tu maldad. Camina en libertad. Señor y Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra, de meditar en ella. Hoy hemos hablado de un tema profundo, Señor, sensible, acerca de la aceptación de tu perdón. Creemos, Señor, que tú eres fiel y justo, pero a veces sentimos que no somos perdonados. Señor, gracias por revelarnos que debemos identificar la mentira de Satanás y desecharla. Por el contrario, debemos creer en tu verdad. Gracias, Señor, porque en Cristo somos perdonados. Lo único que debemos hacer es confesar, manifestar. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tú puedas obrar en medio de nosotros. Yo quiero orar por los hermanos. Nadie va a levantar la mano, pero el Señor sí sabe tu corazón. Y yo quiero orar por ti, hermano, hermana, que quizás estás luchando en recibir o aceptar el perdón de Dios. Quizás la culpa la vienes arrastrando, la vergüenza. Quizás Satanás está hablando a tu mente y lanza como dardos de fuego. Y te cuesta creer que Dios ha perdonado. Ya eres libre. Pero yo quiero orar por ti.
para que a partir de hoy camines en libertad. Yo no sé qué hiciste tú en el pasado, yo no sé qué acciones, qué maldad hiciste, pero todo, si todo lo confesaste al Señor, el Señor te perdonó hace tiempo. El Señor lo hizo desde el primer instante, pero tú no lo has creído. Y yo necesito como pastor que tú creas en el perdón de Dios. Por lo tanto, allí donde tú estás, si tú estás luchando, yo quiero orar por ti. Señor, mira a mi hermano. Mira a mi hermana, Señor, que quizás está luchando con aceptar tu perdón. Tu palabra establece que cuando venimos a ti con un espíritu contrito y humillado, tú nos escuchas. Y no solamente eso, sino que tú nos perdonas. Tú perdonaste a mi hermano o a mi hermana hace tiempo, quizás hace años. Pero mi hermano o mi hermana ha estado arrastrando la culpa, la vergüenza, las acusaciones de Satanás. Y yo oro por mi hermano, por mi hermana. Sea joven, sea adolescente, sea adulto. Señor, trae libertad. Sé libre, hermano, en el nombre de Jesús. Sé libre. Libre por la sangre de Cristo. Hay libertad en Cristo, en el nombre de Jesús. Y todo pensamiento extraño, contrario de Satanás, del diablo, toda mentira, se va de las mentes y de los corazones en el nombre de Jesús. Señor, tú has roto las cadenas del pecado en el nombre de Jesucristo. Y ahora mi hermano, mi hermana, camina en libertad, no para pecar, sino para vivir como un hijo, como una hija de Dios, que ha nacido de nuevo, que tiene el sello del Espíritu, que es un linaje nuevo, una nación santa, para proclamar las virtudes de aquel que los llamó. Señor, en el nombre de Jesús, ministra libertad a mis hermanos. Espíritu de Dios, paséate en medio de nosotros. Y Señor, que mis hermanos sientan en su cuerpo cómo las cadenas se rompen, los nudos se desatan. Padre, en el nombre de Jesús, a nivel mental, en el corazón, en su mente, Padre, todo tumor, toda malicia del diablo, toda enfermedad ocasionada por esto, Señor, sale de los cuerpos. En el nombre de Jesús. Trae libertad en el nombre de Jesús. Y que mis hermanos, a partir de hoy, Señor, si tiene que confesar algo, quizás a papá, mamá, un hijo, un hermano, un vecino, aunque quizás no esté en este mundo, hermano, si tienes que confesarlo, confiésalo. Y sé libre en el nombre de Jesús. Quiero hablar con aquellos que es primera vez que vienen, que están escuchando esta palabra y se dan cuenta que necesitan el perdón de Dios. Amigo, amiga, necesitas el perdón de Dios. Necesitas la salvación de Cristo. No eres bueno como tú crees. Dios existe. Y prueba de que Dios existe es que estás acá. Dios te trajo para acá para que escucharas este mensaje de salvación. En Cristo hay salvación. Hoy es tu oportunidad. No cierres más tu corazón, no cierres más tu oído. Yo quiero hacer una oración, te quiero guiar. Y la manera es que tú tienes que confesar con tus labios. Yo te quiero guiar, amigo, amiga. Yo te pido por favor que hagas esta oración conmigo. Dile, Señor, reconozco que tú eres Dios. Reconozco que soy un pecador, un pecadora. Señor, necesito tu perdón. Hazme libre, libre de mis pecados. Quiero nacer de nuevo y quiero ser un hijo tuyo. Dame el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo su oración por primera vez? Puede levantar su mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Mis hermanos, mis amigos que son hermanos ahora son libres en el Señor. Comienza una nueva vida en Cristo. A los que levantaron la mano y a los que no levantaron la mano pero hicieron la oración, pueden subir la escalera al finalizar la reunión. Como ministro del Señor, como su pastor, deseo que esta semana camines en libertad, hermano. Si tienes una cuenta pendiente, arréglala. Vive como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.